Profesor, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Buenos días, profesor. Buenos días, Lucero. Prendemos nuestra cámara, jóvenes. Ya recogieron su ficha, ¿no? ¿Se han recogido su ficha? ¿Están con su ficha? Sí, ¿no? Ya. Vamos a empezar entonces la clase de hoy día. Muy bien, perfecto. Correspondiente a la parte de razonamiento matemático, que va a ser series aritméticas. A ver. Para definir lo que es una serie aritmética, debemos saber lo que es una sucesión. La serie aritmética es la adición indicada de los términos de una sucesión aritmética, lo cual quiere decir, correcto, lo siguiente. Para yo hacer una serie aritmética, tengo que ver que sea una sucesión aritmética anteriormente. Entonces, la sucesión aritmética tengo 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, ¿no? Va subiendo de 6 en 6. Entonces, esta es una sucesión, pero una serie es la suma de esta sucesión. 8 más 14 más 20 más 26 más 32 más 48. Entonces, acá va subiendo de cuánto en cuánto, de 6 en 6. ¿Está bien? De 6 en 6. Perfecto. Entonces, de tal manera que te dice 38. 38 debe ser. Entonces, de tal manera que debemos ver que la serie aritmética es la suma de la sucesión aritmética. Bien. Entonces, para calcular esa suma, necesitamos su fórmula. Por ejemplo, si yo tengo acá término 1, término 2, término 3, término 4, y así sucesivamente hasta término n, y la razón es más q, más q, más q. Entonces la suma de esto se calcula como el término 1, primer término,
más el término n, que es su último término, multiplicado por el número de términos sobre 2. Así se calcula la suma de una serie aritmética, ¿correcto? Así se calcula la suma. Término 1 más término n, término primero, más último término sobre 2, multiplicado por el número de términos. ¿Correcto? Número de términos. N va a ser número de términos. También podemos tener, ¿qué cosa? Podemos tener de esta manera. A ver si yo tengo una suma que puede ser de esta naturaleza, término 1 más n menos 1 por r sobre 2 multiplicado por n. Entonces, de esta manera también se puede hacer la suma de ese valor, ¿ok? De ese valor. Y también tendremos otra expresión, a ver, ¿qué será lo siguiente? Vamos a ver por acá. Entonces también puedo tener otra relación para calcular el número de términos. Entonces, a veces me piden calcular en algún ejercicio, calcula el número de términos, entonces el número de términos se puede calcular como el término último, ¿no? El último término a su n o t su n es igual, menos el primero sobre la razón más 1, donde n, ¿qué va a ser? N va a ser el número de términos, el número de términos, ¿correcto? Entonces debemos de tener esto, donde n es el número de términos y A1 el primer término y AN último término, ¿correcto? En esto. Entonces a veces si me piden el número de términos usaremos esta forma. Muy bien. Ya. Tenemos ahora ejercicio. Calcular el valor de la serie tenemos que sumar. Para sumar, entonces acá debemos tener presente que vamos a poner ¿qué cosa? Vamos a poner la fórmula. Siempre en los ejercicios de matemáticas jóvenes se van a hacer presente la fórmula. Siempre se van a hacer presente la fórmula. Ya. Entonces jalamos la fórmula que la suma, vamos a poner acá nomás, la suma de una serie aritmética que la vamos a conocer como S, debe de ser igual, joven. Entonces tenemos acá esta suma, ponemos acá una rayita. Ya está. ¿A qué va a ser esta suma? Esta suma debe de ser igual al término 1, ¿correcto? Al término 1, ya está, más término n, correcto, sobre 2, sobre 2, multiplicado por el número de términos. Muy bien.
Entonces aplicamos esta fórmula. Término 1, 1. Término n, 60. Número de términos de 1 al 60 hay 60 términos sobre 2. Mitad 1, mitad 30. 61 por 30 será 1830. Entonces debemos de colocar siempre la fórmula para guiarnos, ¿no? Para ir hallando. Término 1, 1. Término n, último término, 60. Número de términos del 1 al 60 hay 60. Sobre 2, que es la fórmula sobre 2. Muy bien. Y operando de forma adecuada, mitad 1, mitad 30, voy a tener 61 por 30, 1830, ¿correcto? 1830. Y así se hace la resolución de los ejercicios. Muy bien, así se hace la resolución de los ejercicios. Ya está. Correcto. Entonces debemos de tener presente eso para la resolución de los ejercicios. Voy a jalarlo por acá. La medida que me va a servir. Muy bien, ejercicio 1. Ejercicio número 2. Calcula el valor de la serie 2 más 4 más hasta cuánto, hasta sería este de acá, ok, este de acá sería el último término, pero el último término primero más el último sobre 2, esto sería 80, aquí le han puesto 110, esto debe ser 80. Muy bien, entonces acá tengo 2 más 4 más 6 y esto de acá debe de ser 80, ¿no? Debe ser 80. Es 40 términos, ya está. Muy bien. Entonces tenemos acá la fórmula, correcto, sería esta misma que hay que emplear. La suma será igual a quién. La suma debe de ser igual a lo siguiente. Término 1, 2, más último término, 80 sobre 2, ¿correcto? Y por el número de términos, pero como yo estoy acá desde 2 hasta 80, entonces yo estoy avanzando 2, 4, 6, 8, hasta el 80 habrá 40 términos, ¿correcto? Porque estoy cortando de 2 en 2. Por lo tanto, el número de términos será 40. Muy bien. Entonces, lo que queda ahora es desarrollar. Entonces, debemos de tener presente que hay que desarrollar, ¿correcto? De esta manera. Y voy a tener acá, P deberá ser igual. ¿Okay? P debe de ser igual. Muy bien. Entonces tengo acá mitad 1, mitad 20. Y 82 por 20 da 1640. ¿Ok? De esa manera vamos a operar. Siempre, ¿correcto? Siempre poniendo la fórmula que voy a emplear. Esa es la clave en esta parte, ¿no? Porque no hay que buscar muchos detalles. Sabemos la fórmula que vamos a emplear, lo reemplazamos como corresponde y ahí está. Pues. Muy bien. Ejercicio número 3. A ver, veamos. Calcula el valor de la siguiente serie. Pero acá tengo 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, ¿no? Hasta 10. Entonces, ¿qué pasa? Como estoy con decimales, también se puede hacer, pero una forma de evitar los decimales, ¿cuál es? Multiplico, ¿correcto? Multiplico a todo esto por ¿cuánto? Por 10. Multiplico por 10
acá, primer miembro, y al multiplicar por 10 a todo esto, se vuelven por 10, 2, por 10, 4, por 10, 6, por 10, 8 y por 10, 100. Ya está. Luego voy a tener 10p igual a todo esto. Pero en esta de acá, del 2 al 100, hay 50 términos. No ves si estoy contando de 2 en 2, 2, 4, 6. Entonces habrá 50 términos, ¿no? No habrá 100, 50, la mitad. Entonces 10p será igual. La suma de esto será último término más el primero sobre 2 por el número de términos que va a ser 50. Acá hay 50. Muy bien. Un 0 con un 0 se van. Voy a tener acá, ¿está bien? 102, la mitad de 51. 51 por 5 es, ¿cuánto? A ver, voy a tener acá un 0 con un 0 se van. Veamos a ver esta operación. Veamos. Profesor. ¿Está bien? ¿Todos estamos bien? Ya. Entonces acá aprovechamos que tiene que ser 50 términos. 50 términos nada más. Y acá la fórmula ya sabemos cuál es, ¿no es cierto? Es término 1 más término n sobre 2 por el número de términos que será 50. Este de acá debe de ser igual a n, ¿correcto? Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener, jóvenes? Voy a multiplicar. Esto deberá ser igual a... Tenemos 51, ¿no? Me va a salir ahí 51, ¿eh? Porque 102. Y 102 entre 2 es 51, ¿no? 51. Y acá tenemos que se ha ido este 0 que está acá, con este 0 que está acá, se puede simplificar. Ya está. Entonces 51 por 5. 51 por 5, ¿no? Entonces vamos a tener acá 51 por 5. Y esto será 5 por 5. 5 por 1 es 5. Más acá. 5 por 1 es 5. Y el otro es 5 por 5, 25. Ya está. Así es como se ha trabajado. Número 4. A ver, ¿qué dice? Calcula el valor de la siguiente serie. A ver. ¿Qué tenemos ahí? Ya. Tenemos ahí lo siguiente. 2 más 4 más 6 más 8 hasta 64. Término 1, 2. Término n, 64. Número de términos, como estoy contando de 2 en 2, hasta el 64 habrá la mitad, 32. Operando, vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener lo siguiente. El número de términos también se puede calcular por la fórmula que hemos visto. El último menos el primero sobre 2 más 1. Esto me saldrá 31, ¿no es cierto? Y acá más 1, 32. Número de términos, 32. Así también lo pueden calcular. O si no, también se puede ver. Bueno, como estoy contando de 2 en 2, hasta 64 habrá 32 términos. Desarrollando esto, mitad 1, mitad 16, 66 por 16 sale 1056. Muy bien. Vamos al problema 1 de la página siguiente. Ahora calcula el valor de la siguiente serie. Entonces voy a tener, ¿qué cosa? Que ahora está descendiendo, ¿no? 50, 48, hasta 2. Entonces, del 50 hasta el 2, como está descendiendo, ¿no? Entonces los pares, entonces, ¿qué vamos a tener? Acá habrá 50 debe ser igual a 2n, n igual a 25. Claro, también, ¿no? De como estoy descendiendo de 2 en 2, entonces habrán número de términos, 25 términos. Entonces, haremos la suma, número de términos por
n más 1. Como son pares, la suma de los pares, jóvenes, por la parte de suma de los números pares es n por n más 1, nada más. 25 por 26 sobre 2, 650. Que podría haberse calculado también de la otra forma, ¿no? Si yo quiero, puedo calcular esto también por la fórmula. Tengo acá, aquí es igual la suma va a ser igual vamos a tener así, ¿eh? Vamos a tener esto, la suma debe de ser igual. Término 1 sería 50. 50. Más término n sería 2. Todo esto entre 2. Ponemos 2 ahí. Y multiplicado por el número de términos. Número de términos 25. Desarrollando esta suma S deberá ser igual. Tengo acá 52 entre 2 es 26. 26 por 25. ¿Está bien? Y eso sale 650. Ya. De esa manera también usted puede calcular. Tenemos dos formas entonces, con una fórmula que dice n por n más 1 o la fórmula que nosotros normalmente estamos usando. Calcula el valor de la siguiente serie. No conozco el número de términos acá. Para calcular el número de términos usamos la siguiente fórmula. El número de términos, jóvenes, será igual a ¿quién? Hemos visto que puedo emplear lo siguiente. A ver, el número de términos, ¿cómo se calcula? Veamos. El número de términos n será igual. Vamos a calcular. Venga usted para acá y vamos a calcular el número de términos. El número de términos, jóvenes, ponemos acá paréntesis, debe de ser igual al último término que le hemos llamado AN menos el primer término que le hemos llamado A1, ¿correcto? Sobre la razón de la serie aritmética. Y a esto cerramos paréntesis, le agregamos más 1. Esa es la fórmula para calcular el número de términos. Entonces, último término, 41. Primer término, 1. Sobre 2. ¿Por qué 2? Porque la razón acá es 2. ¿Cómo se obtiene la razón? Restando 3 menos 1. Entonces, la razón acá es 2. La razón acá es 2. Ah, ya, perfecto. Entonces, la razón viene a ser 2. ¿Correcto? La razón es igual a 2. Y por eso aparece acá 2. No es que sea entre 2. La razón puede ser 3. Acá puede cambiar la razón. ¿Ves? Acá está haciendo 2 porque la razón acá es 2. Pero en otra serie de repente puede ser 3. Ya. Entonces tenemos acá, luego, una vez que tengo ya el número de término 21, aplico la fórmula término 1 más término n sobre 2. Acá sí es sobre 2 por el número de término 21. Muy bien. Desarrollando, tengo 441. Tenemos ahí 441. Problema número 3. Calcula el valor de x en la siguiente serie. Miren, yo tengo la serie que es 1 más 5 más 9 más 13.
Acá la razón es 4, por ejemplo, ¿ves? Ya no es 2. Y entonces por eso cuando yo voy a calcular que tengo el número de términos será término último x acá menos 1 sobre la razón que es 4, ¿ves? Más 1. Y entonces el número de términos en esta serie es x más 3 sobre 4. Ahora voy a calcular la suma. La suma será último término más primer término 1 sobre 2 por la razón, pero la razón es x más 4, x más 3 sobre 4, igual a 1770, que es la suma. Entonces desarrollamos, esto viene acá, este 8 viene a multiplicar y ese factor se puede dividir en dos productos, 118 por 120. Entonces puedo igualar x más 1 igual a 118, x sale 117, o x más 3 igual a 120, x sale 17, nada más. Bien. Número 4. Calcular el valor de la siguiente serie, suma. Observamos que acá 5, la razón siempre se obtiene restando 12 menos 5, 7. 19 menos 12, 7. 26 menos 19, 7. Y así, la razón sale 7. El primer término vale 5 y el último término vale 82. Perfecto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la suma tendré el primer término, ¿vale cuánto? Vale 5. Último término vale 82 sobre 2 por el número de términos. Pero el número de términos también se puede calcular de la condición anterior, o si no de la sucesión aritmética, que es término enésimo, es término 1 más n menos 1 por la razón. Entonces se va a restar al otro lado, tendría 77, 7 más 1, 11, n vale 12. El número de términos vale 12. Del 5 a 82 hay 12 términos. Entonces la suma... Profesor, ahí no se ve nada. Primer término, perdón. Profe, no se ve la pantalla. Ahí, Ya. ahí no se ve nada. Jóvenes, ya indíqueme por favor. Indíqueme por favor. Ya está, ahí. ¿Ahí está bien? Alumno César, ¿ahí está bien? Sí. Ya. Entonces acá tenemos que calcular, ya tengo término 1. Tengo último término. Y ya tengo la razón, pero me falta el número de términos. Para calcular el número de términos también empleamos, ¿no es cierto?, lo anterior, o puede ser también así. El número de términos o término enésimo es término 1 más n menos 1 por la razón. O si no, también puedes emplear lo que ya hemos visto, ¿no? El número de términos será el último término 82 menos 5 sobre la razón, que en este caso sería 7 más 1 sale 12. Como ya conozco el número de términos, conozco el primer término y el último, la suma será término 1, 5, más término n, 82, sobre 2 por el número de términos, que vale 2. Desarrollando sale 522. Número 5. A ver, calcula la suma de los 30 primeros múltiplos de 3. Los múltiplos de 3, ¿cuáles son? 3, 6, 9, 12 y así sucesivamente hasta llegar a 90. ¿No ves que son los 30 múltiplos de 3? ¿Está bien? Luego, los múltiplos de 3 son aquellos que van subiendo de 3 en 3, jóvenes, ¿correcto? Ya está. Luego, ¿cuántos términos habrán ahí? Habrán 30 términos, porque me dicen los 30 primeros, entonces habrán 30 términos. Número de términos, 30. A ver, término 1, 3, más último término, 90. Entre 2 por 30. Saco mitad 1, mitad 15. Y voy a tener 93 por 15, es 1390. ¿Correcto? Muy bien.
Número 6. Calcula el valor de X. 69, 67, 60, va descendiendo hasta X. El número de términos será el último menos el primero sobre la razón, pero la razón acá es menos 2, ¿ah? La razón acá es menos 2. Tenemos que tener cuidado. Ahí está la razón que es igual a menos 2. Esta razón es menos 2. ¿No ves que es esto menos esto? Cuando yo resto 67 menos 69, me va a salir menos 2. Sale negativo. Por eso acá tengo menos 2, ya está, más 1. Entonces sale x menos 71 entre menos 2. Ya, muy bien. Y la suma será el último x más 69 entre 2 por x menos 1 sobre 70. Este es el número de términos. Igual a 1000. Desarrollando esto, correcto, vamos a tener x más 69, 71 menos x, que se cambia de signo acá, sale 31. ¿Está bien? X más 69 igual a 100, x sale 31. Desarrollamos entonces de esa manera. Siete. Calcular el valor de x en la siguiente sucesión. Número de términos, el último, menos el anterior, 5 sobre la razón, que es 5. Ahí está, porque va subiendo de 5 en 5, más 1. Número de términos, x sobre 5. La suma será el último, x, más el primero sobre 2, por el número de términos, x medio. Este día viene a multiplicar acá, se descompone en dos productos, x por x más 5, x será igual a 85. No hay problema. Hallar el valor de la serie. Hay 51 sumando. ¿Está bien? Entonces, la razón vale 2. El primer término vale 2. El término 51, el último término se calcula así. Término 1 más número de término menos 1 por la razón. Entonces esto sale 2n desarrollando esto. Y n vale 51. Entonces el último término acá va a ser 102. 102. Entonces tenemos que la suma será 102, último término, más 2, primer término, sobre 2 por la fórmula por el número de términos que vale ¿cuánto? Número de términos que vale 51. 51 acá está. Desarrollando esto es 2652. Bien, jóvenes, ahora me van a contestar a la lista, por favor. A ver. Comenzamos a ver. Vamos a ver. Ya, a ver, atención a la lista. Albornoz, Presente. ya, conteste a la lista, jóvenes, estamos llamando lista. Apolaya, Presente. muy bien. Blas, Blas, no está. Braco, Presente, profesor. ya, muy bien. Calderón, Presente, profesor. bien, ya.
César Cherre. Presente. Flores Palacios. Presente, profesor. Herrera Christopher. Herrera Christopher. Herrera Christopher. No prende su cámara, no contesta. Usted, este señor, ingresa y se va. Después no se quejen por qué salen malas. Ya está. Ustedes son consecuencias de sus acciones. El vivo al final, ¿cómo termina? Que no es tan vivo, pues, ¿ves? Menes, Lucero. Presente, profesor. Muy bien. Moreno, Guayapa. Presente, profesor. Muy bien. Muñoz, Tarrillo. Muñoz, Tarrillo. Presente, profesor. Muy bien. Ocas, Luciana. Presente, profesor. Muy bien. Palacios, Suárez. Palacios. Tiene problema con su audio. Acérquense siempre a su micrófono para responder. Ramírez, Valeria. Ramírez, Valeria. No está. Requena, Alvarado. Requena, Alvarado. Requena. ¿Me escucha? Tiene problema con el audio. Creo. Listo. Profesor, dice presente por el chat. Ya, muy bien. Gracias, Milena. Tenemos ahora a Rodríguez Nayeli. Presente, profesor. Muy bien. Tenemos a Salazar Sami. Presente, profesor. Muy bien. Solórzano Jordán. Presente, profesor. Soto Chávez. Soto Chávez. Ya, no está. Ubillú Díaz. Presente. Muy bien. Vázquez Milena. Presente, profesor. Muy bien. Y Z Melanie. Presente, profesor. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, problemas parecidos van a venir en la tarea. Usted hace su tarea y lo sube a la plataforma para su revisión. Alumno. Una forma de ir practicando es haciendo la tarea, para que cuando ya tomemos el examen, usted ya esté pues al tanto y lo pueda resolver de la mejor forma. Entonces las tareas son elementos que nos sirven para reafirmar nuestro conocimiento. Usted tiene que hacer eso. Hacer la tarea es practicar el tema que estamos haciendo, ¿ok? Y así vamos a aprender cada día mejor y más en todos los cursos. La práctica es una cosa que no debe de detenerse. Si algo yo voy a aprender en matemática es practicando, no hay otra condición. ¿Cómo se aprende matemática, profesor? Practicando. No hay otra forma. Y el dominio viene mientras yo hago mayor cantidad de problemas. Yo desarrollo una mayor cantidad de problemas, entonces yo voy a tener mayor dominio, mayor conocimiento. ¿Ok? Entonces, en esa medida, espero que lo hagan de esa forma. ¿Ok? Espero que hagan esa forma. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido la clase de hoy día. Nos vemos, ya se nos va a cortar la señal. Hasta la próxima clase. Cuídense mucho de esto. Chicos, cuídense mucho, muy bien. Ya, cuídense mucho. Hasta la próxima clase. Ya está. Adiós, profesor. Ya, adiós. Cuídate, cuídate. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Adiós, bro. Hasta luego. Chao, profe. Ya nos vemos.